Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a La Contrarréplica, que es el espacio del oyente. El espacio en el que vosotros enviáis vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestros ruegos y vuestras preguntas, mejor dicho. Primero vamos a ver las preguntas y luego veremos los ruegos. Y yo si las sé, las contesto. Sirve también, pues para mantener un diálogo dentro de lo que puede permitir un programa de radio en diferido como es este, donde no lo hago en directo y entonces ya me gustaría hacerlo en directo y poder hablar con vosotros en directo, pero es imposible por el formato, básicamente. Muy bien, cualquiera puede participar. Ya sabéis que las llamadas van pasando, no evidentemente en el mismo día, ni siquiera el siguiente, pero las voy metiendo conforme me van llegando. Si las enviáis al WhatsApp en modo nota de voz al teléfono 690 827909 con el más 34 delante, que es el código telefónico de España, si es que el móvil es extranjero. Muy bien, pues dicho esto, hecha la presentación sucinta, como habéis podido ver, pasamos directamente a la contrarréplica. Vamos a empezar en la ciudad más bonita de España, que no es otra que San Sebastián. Para los que no sepáis porque no estáis en España o no conocéis España, ¿dónde está San Sebastián? San Sebastián está en el norte, en el País Vasco, y es, a mi juicio, por lo menos, hay gustos para todo, es la ciudad más bonita de todo este país. Muy bien, pues allí en San Sebastián está Mauricio y me quiere preguntar lo siguiente. Quería saber cómo veías tú a unos años vistas y la evolución de si se podría suprimir o cómo evolucionaría la dación en pago, el impuesto de sucesiones y la cuota de autónomos en este país, porque es unas tasas que frenan demasiado. Pues mira, Mauricio, a unos años vista yo no veo, no sé cuántos años vista, 10, 20, de hecho en todo el siglo no veo bajadas de impuestos o bajadas de impuestos sustanciales porque el Estado cada vez tiene más promesas de pago, más promesas especialmente en forma de pensiones, es decir, no ya de otro tipo de promesas electorales, hay más promesas de pago a largo plazo. El país está muy envejecido, más envejecido va a estar a lo largo del siglo y mientras no cambien el sistema de pensiones, y aunque lo cambien tardaría en surtir efecto, es decir, llevaría décadas hasta que la parte de la población capitalizada alcanzase la edad de jubilación, por lo tanto yo no veo bajadas de impuestos sustantivas, quiero decir, importantes, ¿no? De todas maneras, creo, por lo que me comentas, que estás mezclando churras con merines. Es decir, que una cosa es la dación en pago, una cosa que está bien, pero es una cosa, y otra cosa distinta son los impuestos o las cotizaciones, que es el caso de los autónomos. La dación en pago creo haberlo comentado alguna vez aquí en la Contracrónica. A mí la dación en pago me parece bien siempre que se haya acordado previamente entre el que contrata la hipoteca y que después la tiene, es decir, el que va a contratar la hipoteca, y la entidad financiera, es decir, el banco o la caja, donde sea. Yo llego y los contratos, a fin de cuentas, se hacen conforme a unas condiciones que un contrato es eso. Lo firmamos porque estamos de acuerdo los dos con las cláusulas que están reflejadas en ese contrato. Sé que con la ley hipotecaria española la dación en pago no entra por defecto. Bien, pues se podría cambiar sin ningún problema. La ley hipotecaria además es bastante antigua. A cambio, eso sí, es decir, no hay nada gratis. Al introducir en la transacción un elemento de incertidumbre, las hipotecas serían más difíciles de conseguir. Serían más caras, en una palabra, más escasas y más caras. Los bancos no las darían tan alegremente como las han venido dando. Es decir, lo que te decía, que no hay nada gratis, no hay no hay nada parecido a un almuerzo gratis, que decía Milton Friedman, y es verdad. Es decir, si daban las hipotecas, hasta hace no tanto las daban con esa alegría que se daban, especialmente en los años de la burbuja inmobiliaria, se debía a que el banco se cubría las espaldas, porque las hipotecas eran un contrato de garantía personal, simplemente. Yo compraba la casa, me la estudiaban, tal. Pero en el caso de que no pudiese llegar a pagarla, se quedan con la casa, eso por descontadísimo, pero tenía que devolver hasta el último euro que había pedido. Porque la garantía era yo mismo. No era la casa o no era el inmueble. En otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues era tan sencillo como dar la casa y el banco se la jugaba más. Y si la casa baja de precio. Aquí realmente los bancos lo que demostraron, o esa ley lo que demostraba es haber sido hecha en una época de mercado bajista para las casas.
mientras que la norteamericana era perfecta para un mercado alcista, en el que no pasa nada porque la casa siempre va a subir. La nuestra, en cambio, tenía pensado un sistema por si las casas los inmuebles les daba por bajar de precio, como terminó sucediendo a partir del año 2008, que de pronto se encontraron muchos que no podían pagar la hipoteca y que incluso devolviendo la llave, es decir, dándole la llave al banco y diciendo, toma, quédate con la casa, no les llegaba para cubrir el total de la hipoteca. Simplemente. Es decir, que no tiene nada de malo en absoluto. Vamos, esto lo vengo diciendo desde hace años, desde que empezaron los de la plataforma antidesahucios con la cosa de la dación en pago. Decía, sí, me parece bien, pero sería cambiar la contratación. Y los contratos nunca se deben cambiar a petición de una sola de las partes o por imposición de una sola de las partes y a mitad del contrato. Eso no está bien. Es bueno, pero hay casos dolorosos indiscutiblemente que los hay. Pero al final lo que buscas en los sistemas jurídicos es que sean previsibles y que sean estables. Se llama seguridad jurídica, nada más. Y vamos a meterle cambios, vamos a estar cambiando continuamente el sistema. Bueno, a los agentes económicos que operan en él, pues les creas incertidumbre y en un sistema con incertidumbre no se crea riqueza. De hecho, no se hace nada o se hacen muy pocas cosas. Respecto al impuesto de sucesiones, bien, en algunas comunidades autónomas no existe o es simbólico, como es el caso de tu propia comunidad autónoma, el País Vasco, o de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es donde estoy yo, ¿no? Es decir, se paga o se paga una cantidad minúscula a efectos de puro control tributario. A lo mejor pues la herencia te ha costado, qué sé yo, 800 o 900 euros heredar, que me sigue pareciendo dinero, pero bueno, sería como una tasa, digamos, una tasa de sucesiones, pero una tasa variable en este caso, pero vamos, que es pequeña, que no te rompes, es decir, que no renuncias a la hipoteca, pues como pasa en lugares como Asturias o como Andalucía. En otras, en estas mismas comunidades autónomas, pero no solo en estas, pues están empezando a discutirlo ahora mismo, a discutirlo en la calle, quiero decir. El otro día le dediqué un programa entero, esta misma semana, sobre el tema del impuesto de sucesiones. No tengo ni idea por dónde irán las cosas, es decir, si conseguirán estas asociaciones, estas plataformas contra el impuesto de sucesiones salirse con la suya. Conseguirán que en Asturias y en Andalucía, que es hasta la fecha donde se han manifestado, que lo quiten o lo aminoren, es decir, lo reduzcan sustancialmente y lo dejen pues como en Madrid, en el País Vasco o en las Islas Canarias, donde es también muy bajo. De hecho, en las Islas Canarias es el lugar, según he mirado, donde menos impuesto de sucesiones se paga, donde es realmente minúsculo, donde está hiperbonificado, ¿no? Bien, respecto a los autónomos, que no me puedo enrollar más, ya lo siento, pues ¿qué te voy a decir que no sepas? En fin, la cuota estratosférica que pagamos en España, pues yo creo que es la primera causa de la economía sumergida. Es decir, muchas veces, muchos trabajos no te puedes dar de alta en autónomos, pero estás dando clases particulares a unos vecinos en el barrio, estás haciendo unos apaños por ahí mientras estudias, no te compensa. Dices, bueno, si tengo que pagar 250 o 260 euros de cuota y yo realmente con las clases estoy sacando lo mismo o menos, estoy sacándome 200, 300 eurillos, ¿para qué voy a darme de alta? Lo hago en negro y fuera. Entonces, claro, el tema es que eso no lo ven y los políticos son muy contables, no dejan de ser a fin de cuentas gente como Soraya Sáenz de Santa María, son A, B y C, es decir, son abogados del Estado, lo único que saben es clavar codos y empollar, ya está. Todo lo que no se pueda contabilizar no lo entienden, son incapaces de ver lo que no se ve en la economía, pero bueno, ni siquiera de intuirlo, no tienen ni puñetera idea. Y luego, claro, también ellos ven que en el caso de que la bajen, de que pongamos por caso dejen la cuota autónomos en 20 o en 30 euros, claro, hacen cálculos contables y dicen, esto sería un desastre porque se caería la recaudación. Y claro, al principio se caería. Y no estoy dispuesto, o no están dispuestos, mejor dicho, poniéndome en su lugar, a quedarme o a que se queden sin esa hucha. Muy lejos de San Sebastián, en la República Dominicana exactamente, está Raúl. Raúl me plantea lo siguiente. 2 preguntas sobre el mismo tema. ¿Qué opinas de Julian Assange? ¿Es justo lo que se le está haciendo pasar? ¿Se lo merece? Y número 2, en este caso el gobierno de Ecuador es quien lo está protegiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que el gobierno de Ecuador está actuando de manera correcta en este caso o incorrecta? Bien, Raúl, este es un tema largo y espinoso. No lo he tratado nunca en la Contracrónica, pues porque la verdad es que el tema de Wikileaks está, digamos, un poco anticuado, ¿no? Es como de ahora, pues eso, le detuvieron, él se exilió, nunca mejor dicho, está en una embajada.
Él se metió en la Embajada de Ecuador en el año 2012, aquel verano, lo recuerdo perfectamente, antes del verano de hecho. Y todas las movidas que tuvo en Suecia fueron 2 años antes. En el año 2010 en su momento sí lo seguía esta historia de Assange y de Wikileaks. Vamos a ver, lo que le están haciendo a este hombre, a Julian Assange, es legal, perfectamente legal además. Si tú miras lo que está haciendo, cómo le están persiguiendo los Estados Unidos, incluso de lo que se le está acusando en Suecia, de la historia rara esa de las violaciones, entre comillas, ¿no? Bien, pues es porque es un delito de violación menor se llama, que es un delito de violación un poco raro. Que sea legal no significa que sea justo. Es decir, lo que le están haciendo a Julian Assange es legal, pero no es justo. Porque Assange, a fin de cuentas, no fue nunca más que el hilo conductor que otros empleaban. Es decir, a ver si me explico. Él simplemente se limitó a poner Wikileaks. Wikileaks no es más que una web, con un servidor detrás y un ancho de banda. O sea, poner Wikileaks a disposición de quien tuviese información reservada sobre estados, gobiernos, etc. Wikileaks todo lo más que hacía era preservar el anonimato de sus fuentes, nada más. En fin, no me parece nada... Pero caray, es que en este oficio, el oficio que yo desempeño, eso se llama secreto profesional. Yo siempre he preservado el anonimato de mis fuentes cuando he tenido fuentes. Solo faltaba, y si me preguntaban, incluso lo he protegido a nivel interno. Si te preguntaba el director del periódico, ¿eso quién te lo ha contado? Lo siento, pero no te lo puedo decir, por si acaso. Claro, no vaya a ser que luego tú comiendo se lo digas a alguien y al final me quede yo sin este tío que me está pasando estas cosas. Pero vamos, y con esto ya tengo que terminar porque no me da tiempo. Me podría enrollar muchísimo más con la historia de Wikileaks, pero vamos, cuando sea actualidad prometo traérmelo aquí. Pero vamos, a mí la idea de Wikileaks, así en general, una página web en la que se airean basurilla varia y mierdas de los gobiernos, pues me parece muy buena, para que te voy a engañar. Yo a los estados, a los gobiernos les tengo mucha manía personal, de hecho lo he dicho muchas veces, considero que el Estado es el mal, no tiene nada, no va contra mi manera de ver el mundo, ¿no? Pero vamos, Assange fue muy torpe al ponerse en el disparador. Es decir, se puso en la mirilla para que fuesen a por él. Es decir, que al final le pudo la vanidad, no hay más que ver cómo estaba en 2008, 2009, 2010, los momentos previos a que tuvo todos esos disgustos, estaban todos los fregados. Estaba dando conferencias aquí y allí, era una celebridad, salía en las revistas, en televisión, todos le conocíamos, y si tú te vas a meter en un lío semejante, que vas a tocar los cataplines a gente muy importante, a los estados nada más y nada menos, y a los gobiernos, especialmente al más poderoso del mundo, pues lo primero que deberías hacer es ser muy reservado. Mantenerte todo lo escondido que puedas y por supuesto que no se te vea la cara. Que sea difícil encontrarte y que sea difícil pillarte por cualquier cosa, en una palabra. Es decir, como que si te vas a meter con el ministro de Hacienda, tienes que estar al día con el pago de impuestos. Si vas a estar criticando al ministro de Hacienda, cosa que yo hago sistemáticamente, quien esté de ministro de Hacienda, estoy al día, no tengo ni una multa de tráfico sin pagar. Que luego no digan, es decir, no me pongo en el tirador, en una palabra. Respecto al... Bueno, el resultado lo tenemos ahí, lleva 4 años y medio en la Embajada de Ecuador en Londres y solo Dios sabe cuándo saldrá de allí. Respecto a lo último, al gobierno de Ecuador, es decir, que por qué le tiene ahí, que qué buscaba, que qué ha ganado con ello, pues yo creo que el gobierno de Rafael Correa simplemente utilizó Wikileaks a su favor. Es decir, puso una gran historia de alcance mundial a jugar a su favor. Con esto conseguía 2 cosas. Por un lado, explotar en su beneficio una buena causa. La izquierda, de hecho, se lo apropió. Hasta Michael Moore le dio, creo que le puso $20.000 para su defensa o no sé qué, hace unos años. Y vimos como todos los gobiernos bolivarianos y tal y cual le apoyaban, la izquierda de todo el mundo. Y dijeron, bueno, esto es como se meten con los Estados Unidos, aunque en origen Wikileaks no es eso solo, querían airear información confidencial de los gobiernos de todo el mundo sin importar el tinte, ni la ideología, ni nada por el estilo. Eso por una. Y la otra cosa que consiguió fue alejar a Wikileaks del entorno bolivariano. Aunque solo fuese por agradecimiento. Y a partir de lo que quedase de ese proyecto, teniendo en cuenta que le acogía a su director y a su redactor jefe, que era Julian Assange, le acogía un gobierno de corte bolivariano o cercano a Hugo Chávez y a Fidel Castro y demás, pues no tocarles las narices a ellos. El resultado es que no se le han tocado, porque de Wikileaks no se ha dado, o que yo sepa se ha dado bien poco o prácticamente nada sobre estos gobiernos. Lo que yo ya no sé, y con esto os juro que termino, básicamente porque nos tenemos que ir a la música, lo que no es que será de él si gana
si gana Guillermo Lasso. Esto lo sabremos en nada, en un mes. Las elecciones la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador es ahora en abril, a principios de abril. Entonces, en ese caso, a lo mejor, el que venga, Guillermo Lasso, que no es precisamente muy afín a Correa y a la obra de Correa, lo mismo le pide, por favor, que abandone la embajada de Estados Unidos y en la puerta le va a detener la policía británica. Así que, bueno, vamos a dejarlo en el aire, que lo mismo dentro de un mes tenemos actualidad wikilexeña. Alberto, que es de Málaga, me deja una notita de voz para plantearme una cuestión sobre populismos. Me gustaría que nos me dedicases unos segundos a analizar el por qué en Europa todos los populismos que están surgiendo son la mayoría de derechas. Tan solo España y Grecia ha surgido, que yo sepa, populismos fuertes de izquierdas, y el resto son populismos fascistas. Bueno, Alberto, supongo que a estas alturas ya sabes que populismo es la palabra comodín, que sirve para todo. Cualquiera que se salga un poco del consenso, automáticamente ya pasas a ser populista, o fulano o mengano o zurutano ha dicho tal, luego es populista. El adjetivo populista, además, porque se utiliza como adjetivo, se lo arrojan de unos a otros. Yo he oído que Ciudadanos es populista, que Esperanza Aguirre es populista, que Podemos es populista, que el Partido Popular tiene iniciativas populistas, que los independentistas catalanes son populistas, todo el mundo es populista. Cualquiera, que estos que dan comida son los españoles, los del Hogar Madrid también son populistas, que los que organizan manifestaciones de extrema izquierda también son populistas, sirve para todo, absolutamente para todo. En el momento en que un gobierno o un partido político extranjero eso pasa mucho cuando hay elecciones, especialmente en países lejanos, ¿no? Un país en Finlandia, pues, no muy conocidos. Bueno, este partido es un partido populista del lugar. Es decir, que es, ya digo, un vehículo en el que puedes vestirlo o pintarlo de lo que quieras. No es decir, es un partido conservador, es un partido liberal, es un partido socialista. No, es directamente, vale para todo. Así que, visto de esta manera, tan populista es Podemos en España, que es un partido de corte neocomunista, y a los hechos me remito, y a sus personas me remito. Prácticamente toda su cúpula militaba en Izquierda Unida, que es un partido comunista, el Partido Comunista de España fue su fundador. Tan populista es Podemos, que son neocomunistas, como el UKIP en el Reino Unido, que es un partido nacionalista, como Amanecer Dorado en Grecia, que es nacionalsocialista, o como el Movimiento 5 Estrellas en Italia, que nadie sabe a ciencia cierta lo que es. Y si alguien lo sabe, por favor, que me lo explique. Todos son populistas, si te fijas. La razón por la que aquí el populismo ha cristalizado en forma de un partido tan escorado hacia la izquierda como Podemos se debe a varias razones, ¿no? Que tampoco tengo tiempo para explicarlas todas. Esto daría pie para una conferencia de una hora, ¿no? Pues entre otras cosas, y esto no es ninguna tontería, es que en España ser de derechas está mal visto, muy mal visto, y nadie quiere ser mirado con desprecio. Es decir, incluso la gente que es de derechas, por de derechas vamos a entender esas ideas o esas posiciones políticas que van del liberalismo al conservadurismo, incluyendo la democracia cristiana, etcétera, lo que es la derecha tradicional. Podríamos casi definirlo como todo lo que no es socialismo, doctrinario propiamente. De hecho, para los comunistas la socialdemocracia también es de derechas, pero bueno, eso sería la derecha, una cosa muy amplia, muy amorfa, que no tiene... Caramba, no, en la derecha no existe un Carlos Marx ni nada por el estilo, ni un libro, ni no existe una escuela de pensamiento común. Pues bien, pertenecer o decir que uno es de derechas está mal visto. Luego, todo lo nuevo tenía que ir por la izquierda, o tenía que ser de izquierdas o nacer desde la izquierda, que tiene una hiperlegitimación en España. Y esto lo vemos continuamente. No es algo que me esté inventando, es una cosa yo creo que desde la transición, más o menos. Luego hay otro factor más, hay unos cuantos. Nuestro pecado capital es la envidia, que es a su vez el pecado capital del socialismo. El pecado capital del nacionalismo es la soberbia. No es casual que en Alemania estos partidos, Alternative für Deutschland, sean nacionalistas, muy nacionalistas o de derechas. O en Francia con Marine Le Pen. Es decir, las pasiones nacionales al final también o los pecados en este caso, se terminan traspasando a la política de una manera o de otra. Pero vamos, ya te digo que, Alberto, que esto daría para bastante más.
porque es una pregunta bastante buena, una pregunta muy buena, de hecho, da para preparar una conferencia o para escribir un pequeño ensayo. Muy bien, continuamos. En Argentina tenemos a Juan Pablo, que nos quiere comentar una cosita sobre Íñigo Errejón. Sí, he dicho bien. Argentina e Íñigo Errejón. Te mandaba este mensaje, bueno, leí las declaraciones, las escuché, las declaraciones en las redes sociales de Íñigo Errejón sobre Argentina y me resultaron realmente hilarantes y te invitaría a que leas las respuestas de los argentinos porque lo dejan muy mal parado. Ese muchacho debería ir a Jujuy a ver a quién defiende y escuchar un poquito a las víctimas de esta señora Milagro Sala y venir un poquito a Argentina a ver cómo estamos, si es que estamos muriéndonos de hambre por la calle o si en verdad estamos todavía festejando que nos sacamos de encima el kirchnerismo. Muchas gracias y seguí adelante. Bueno, esto que nos cuenta Juan Pablo viene a cuento de la visita que hizo Macri, el presidente de Argentina, a finales del mes pasado, a finales de febrero, la visita que hizo a España, quiero decir, que fue muy comentada tanto en España como en Argentina. Pues bien, Mauricio Macri estuvo en el Congreso de los Diputados y allí, bueno, estuvo por todo el país, bueno, por todo Madrid por lo menos, fue una visita de Estado más de un país tan importante como es Argentina y tan querido dentro de España, es decir, que es de los países que pase lo que pase allí, aquí siempre salta a las noticias. Bien, pues lo que dijo Errejón en el Congreso, dijo: a los argentinos solo les digo una cosa, vamos a volver o algo así. Se puso en plan tremendo, ya sabéis que a estos les encanta montar el numerito de vez en cuando. Bien, dijo eso, que van a volver, pero ¿quién va a volver? ¿Podemos Argentina? No, obviamente hablaba en nombre de los kirchneristas, ¿no? O de la propia Kirchner, del movimiento K, que llaman allí en Argentina, que es un movimiento con el que Podemos, o la gente de Podemos, siempre simpatizó mucho. De hecho, en el caso de que Podemos hubiese conseguido gobernar el año pasado, ya sea por pacto con el PSOE o porque, quién sabe, en junio hubiesen sacado 160 diputados, ¿no? Y estuviesen gobernando y hubiesen formado gobierno, yo creo que no hubiéramos tenido un chavismo en España. Hubiera sido algo parecido al kirchnerismo, por una cuestión de afinidad humana entre España y Argentina, que son dos países muy similares en cuanto a su capital humano y hasta el tipo de país. Es decir, hubiera sido un gobierno a caballo entre el kirchnerismo y la Grecia de Syriza. Vamos, creo que lo haber dejado esto escrito en alguna ocasión, en alguna columna. Luego es normal que, bueno, pues que le echen de menos y que traten de desacreditar a Mauricio Macri, pues con la cosa de los recortes y no sé qué. Me consta, he preparado alguna contracrónica sobre esto de Macri, pero no las suficientes. Tengo que ver si es que hay demasiados países en Hispanoamérica, me cuesta, y procuro seguirlos a todos o por lo menos a los principales, ¿no? Pero vamos, que entra dentro de lo normal. Como veis, en Argentina no todos les ha sentado muy bien, a Juan Pablo entre ellos. Muy bien, pues pasamos de las preguntas, como os decía antes, ahora vamos a pasar directamente a los ruegos. Los ruegos serían las reflexiones de los oyentes, las reflexiones de los contracroniqueros que reflexionan y suelen reflexionar bastante bien. Gonzalo, que está en La Coruña, nos quiere comentar una cosa sobre la Fórmula 1 y el régimen chavista. Bueno, yo aparte de la contracrónica soy fan también de la Fórmula 1 y el otro día, investigando a un ex piloto de Fórmula 1 que es Pastor Maldonado, que es venezolano, estuve investigando un poco y fui tirando el hilo y descubrí a sus patrocinadores. Y sus patrocinadores no eran otros que el régimen chavista. La cuestión no es que el régimen chavista patrocine a un piloto determinado. La cuestión es la cantidad de dinero que invirtieron en un solo hombre este régimen. Se gastaron en patrocinar a Pastor Maldonado. En total, Petróleos de Venezuela gastó 250 millones de dólares. Puede sorprender, pero la Fórmula 1 es un deporte muy caro y necesitas mucho dinero para participar en ella. Esto no es lo peor. Pues Pastor Maldonado estuvo 10 años más o menos en competiciones automovilísticas y aparte de esos 250 millones, recibió muchísimo más dinero del régimen. Pero lo peor no es esto, lo peor es que aparte la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, está investigando un proceso de amaño, de sobornos del propio presidente Chávez a unos comisarios de la FIA para retirar una sanción a este piloto después de que este piloto atropellase a un comisario de carrera provocándole la muerte en un gran premio. Le pidieron
le impusieron una sanción de por vida y misteriosamente esa sanción se levantó. El piloto es amigo personal del presidente Chávez y se dice que hay asuntos sucios de corrupción en eso. Nada, y te quería lanzar que opinases un poco sobre este tema y si puedes, que profundizases un poco en él. Pues mira, Gonzalo, desconocía este caso básicamente porque yo no sigo la Fórmula 1, ¿no? Si me preguntas quién es el campeón, no te lo puedo decir, no lo sé. Sé que corre Fernando Alonso, pero porque es español y dieron mucho la paliza con él hace unos años. No sé ni siquiera si sigue corriendo Fernando Alonso, para que veáis, pero por lo menos corría en tiempos. Y poco más, ¿no? Pero vamos, que si me preguntáis con qué marca corre y estas cosas, ya no lo sé. No tengo ni idea. No es una cosa que no sigo, pero vamos, no me extraña lo que nos cuentas. No me extraña porque los regímenes socialistas nunca escatimaron recursos para promocionar el deporte. Básicamente porque para ellos es propaganda. El régimen soviético coleccionaba las medallas y los países de Europa del Este, veías países pequeñitos como Bulgaria que tenían unos medalleros espectaculares, ¿no? Quitaban, hacía falta cualquier cosa, si era necesario, se gastaban en promocionar deportistas y prepararlos y entrenarlos más que en cualquier otra cosa. El comunismo cuando hace dos cosas muy bien. La primera es conquistar el poder. Eso es magnífico. O los comunistas son extraordinarios para la conquista del poder. Y la segunda, retenerlo. Retenerlo vía violencia y propaganda. Esas dos cosas, la represión y la propaganda, la hacen también de manera estupenda. Hay que reconocerles lo suyo. Pues bien, esto del deporte es parte del departamento de propaganda. Lo vimos, de hecho, hace unos días en Finlandia. No sé si visteis esa noticia. Pues que había un esquiador venezolano en el Mundial de Esquí de Fondo. En no sé qué pueblo de Finlandia, que se estaba corriendo allí, se estaba celebrando el Mundial de Esquí de Fondo. Bueno, pues era un venezolano que no había visto la nieve en su vida, era de risa, era realmente hilarante ver el vídeo que se distribuyó por internet y el tío se caía continuamente, no es fácil hacer esquí de fondo, los esquís son muy finitos, bueno, y requiere mucho entrenamiento, no digamos ya para competir en un campeonato mundial. Eso sí, en este caso me leí la historia entera porque me provocó mucha curiosidad. Y en este caso el esquiador se lo había pagado el venezolano. Era el sueño de su vida, según contaba, y había conseguido, trabajando de 1000 cosas, había conseguido salir de Venezuela para ir y se inscribió en el campeonato como venezolano. Supongo que, no sé si habrá federación de esquí de fondo en Venezuela, no tengo ni idea. La cuestión es que llegó allí y luego cuando lo detuvieron en París porque le confundieron con un inmigrante ilegal, pues la ministra de Exteriores de Venezuela, que se llama Delcy Rodríguez, pues armó un cisco de 3 pares de narices, como diciendo, está un deportista, un atleta venezolano preso y tal y cual. Pero vamos, esto sirva como casi el esperpento, ¿no? Lo de la cosa está del esquiador de fondo venezolano en Finlandia. Pero bueno, que no me extraña esto que nos cuentas sobre la Fórmula 1 y el régimen chavista. Y ya para terminar, una última reflexión, esta vez de Alex, que es de Valencia, y que esta reflexión viene a cuento de algo que sucedió la semana pasada cuando di aquella conferencia en Valencia. Bueno, perdón, esa conferencia, ¿no? Cuando hice el debate en Valencia, que hay conferencia ni que niño muerto. Hice un debate con un miembro y un alcalde de Compromís que se llama Víctor Mansanet, que es alcalde de un pueblo que está al sur de Valencia, Valencia capital, quiero decir, que se llama Simat de la Valldiña. Y es un pueblo naranjero. Yo me enteré allí, no sabía dónde estaba. Bueno, de hecho no sabía la existencia de ese pueblo. Pero vamos, que está cerca de Tabernes y está muy al sur, una zona muy naranjera, ¿no? Si pasa uno por ahí, para que está todo lleno de cítricos. Bien, pues durante el debate me sacó en un momento dado este hombre, que por lo demás era un tipo extremadamente amable, tengo que decirlo, un encanto charlar con él y un tipo además culto. Por cierto, periodista. Con esto no estoy diciendo que los periodistas todos sean cultos, pero este en concreto sí lo era. Bueno, la cuestión es que estábamos debatiendo sobre era nacionalismo versus liberalismo y me sacó una historia sobre las naranjas. Me sorprendió un poco, yo de naranjas no entiendo mucho, bueno, de hecho no entiendo nada más que de comérmelas. Pues me decía que el Estado español, quería decir, pues este hombre es nacionalista, bueno, es de hecho independentista valenciano, y me decía que el Estado español estaba permitiendo la entrada de naranjas sudafricanas en España y que la estaba dejando entrar en temporada. A mí no me parece mal, yo soy partidario del libre comercio y poco más le pude decir. Y que si Valencia fuese independiente, pues esas cosas no existirían. Entonces no sé si creo que han subido el vídeo ya los de SFL Valencia, que le dije que eso era lo que diría Trump, ¿no? Y se ofendió muchísimo, que le estaba llamando no sé qué, que fascista o algo así. Bueno, la cosa no dejé que escalase, porque tampoco tenía sentido enzarzarse por una tontería como esa. Más el tema del cultivo de naranjas, pues no lo controlo. Si os soy sincero, ¿no? Además, no íbamos a hablar de ese asunto, íbamos a hablar más de una cosa mucho más amplia,
que era liberalismo y nacionalismo. La cuestión es que estaba allí, al parecer, Alex, y él sí lo hubiera podido responder porque Alex, a diferencia de mí, sí entiende de naranjas. Y el otro ponente al final del debate ha sacado el tema de las naranjas, que es que las traen de Sudáfrica y que no podemos competir, etcétera, ¿vale? O sea, el primer punto, ¿vale? Si viene alguien del tercer mundo y sin marketing, sin valor añadido y sin nada, te revienta el negocio, es que lo estás haciendo jodidamente mal. Segundo punto, también en consecuencia de eso, joder, si algo caracteriza al primer mundo es el valor añadido de las cosas. Nosotros ponemos, gracias al marketing, branding y todas estas cosas, podemos diferenciar productos de distintas características, sacarlas al mercado con un valor añadido, a lo mejor también con nuevos modelos de negocio hacerlo más atractivo, ¿vale? Entonces no es un problema tanto de precio, sino de estrategia de ir al mercado. Y claro, es una cosa que aquí en España se intenta siempre dilapidar, ¿sabes? O sea, la gente se escuda en las cooperativas, en los comerciantes y tal, y llevan toda la vida haciéndolo igual, y el mundo no es el mismo. Tercer punto, y para demostrar que sí se pueden hacer las cosas de otra forma, allí en Burriana, que es de donde yo soy originario, que es un pueblo que ha vivido durante un montón de tiempo de la exportación de naranja, tenemos un montón de huertos, pues mi familia también se dedicaba a eso. Y, joder, lo que han salido, ¿vale? La mayoría están arruinados, ¿vale? Porque es así, la mayoría están arruinados porque les pagan una mierda las naranjas y se las pagan porque siempre van a través de la cooperativa y tal, ¿vale? Bueno, pues aquí surgió una pequeña empresa que lo que hacía era exportar las naranjas a través de Internet. Ellos lo que hacían es coger las naranjas directamente del huerto y enviarlas directamente a los clientes. Margen de beneficios enorme, valor añadido brutal porque es denominación de origen y toda la historia. Y además hay otro tipo de iniciativas, no sé si en mi pueblo está, pero sé que está en otros sitios, que por ejemplo está el programa de Apadrina un naranjo. Suena como una gilipollez, pero hay madrileños y hay gente de todo el resto de España que por una cantidad al mes, no sé exactamente cuándo es, pues apadrinan un naranjo y con eso se cubren los gastos de mantener el naranjo, el regarlo, la cosecha y además te lo envían a casa. O sea, tú lo que estás pagando, luego al final del año, cuando se hace la cosecha, te envían las naranjas a casa. Si es que al final lo que hace falta es imaginación y nuevos modelos de negocio, joder. Si es que no hay que estar intentando ponerle puertas al campo, no se puede, joder. Pues mira, Alex, te lo agradezco. Si llego a saber todo esto, en aquel momento me lo hubieras pasado por telepatía, se lo hubiese dicho, porque eso, la tuya es una contestación en 3 tacadas, en 3 tiempos, que deja cao a cualquiera. Pues todo lo que dices está lleno de sentido común, la verdad. No lo podría expresar mejor. Vamos, esto es extrapolable no solo a la industria de la naranja, sino creo que a casi cualquier industria, la que sea, a la que nos dediquemos. Si ves que empiezas a tener competencia por un lado, pues o abandonas ese mercado, abandonas ese sector, o te especializas. Sobre todo, básicamente lo que haces es ingeniártelas. De eso se trata. Es decir, no buscar privilegios, no buscar ventajas obtenidas gracias a la coacción estatal. No sé, es una manera, a mí me parece muy justa de pensar. Bien, si las cosas ya no sé, el mundo es cambiante. Nadie puede pretender que todo se quede congelado como siempre, ¿no? Y esto que me comentas de allí de Burriana, pues, en fin, que usted lo tenéis, este tipo de cosas se tienen que ver más. Supongo que muchos naranjeros allí en Valencia lo sabrán y están, no solo en naranjas, en muchos sitios están haciéndose estas cosas de venta directa por Internet, de poner denominaciones de origen y cosas así, ¿no? Para venderlo en otros países, en la propia España o en otros países de Europa donde se valora mucho. No hay más que ver el negocio que hay ahora mismo con las hamburguesas de autor. Ahora lo que cuesta es encontrar, en el Corte Inglés cuesta encontrar una hamburguesa normal. Todas son de autor, todas una carne especial, rellena de boletus, rellena de queso de cabra con cebolla caramelizada, que dices, bueno, ¿y dónde las hamburguesas normales y corrientes, las de toda la vida, dónde están? No, pues es que esas ya no servimos. Mire usted, ahora tiene ya distintas variedades del gourmet. Eso sí, por cada hamburguesa te cobran 4 euros. Bueno, que si lleva a cabo cebolla caramelizada, a lo mejor uno los paga encantado, ¿no? Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esta última reflexión de Alex, de Valencia, me despido de vosotros. Hasta mañana.